y una serie de problemas económicos que vienen con esto. Bueno, en el sector agua, para terminar este apartado, hay muchísimas cosas que tienen que hacer, todas ellas son de sentido común, un manejo más eficiente, más adecuado del agua, y algo muy importante, yo lo decía hace rato, lo quiero enfatizar, tenemos que redefinir las reglas, las normas de cuestiones como los distanciamientos que antiguamente se tenían con respecto a los cauces de los ríos, la infraestructura hotelera, carretera, etcétera. Hay que redefinir dónde es adecuado construir y dónde no, pero también redefinir las normas, así como hay normas sobre sismicidad y que la nueva infraestructura en lugares como la Ciudad de México debe ser resistente a sismos de una cierta magnitud. Bueno, también ahora tenemos que redefinir esas zonas de amortiguamiento que debemos necesariamente que dejar, tanto en la costa como en los cauces de ríos, de arroyos, etcétera, para que esos eventos extremos que se daban una vez cada 100 años y que ahora quizás se van a dar cada 2 o 3 años, no estén afectando y destruyendo infraestructura que es tan costosa y que también cuesta tanto trabajo estar reconstruyendo. Entonces, hay que evitar al máximo que continuemos con que parte de la vulnerabilidad al cambio climático sea inducida por una pobre planeación de las autoridades, ya sea federales, estatales o municipales. Yo creo que sería injusto, sería criminal, diría yo, el que por las razones que fueran, continuaran a futuro esa situación de permisos, autorizaciones, usar el suelo para cosas que no solo no es adecuado, sino además en sitios que hoy empezamos a conocer que tendrán alta vulnerabilidad al cambio climático. Creo que sería injusto que con sus impuestos se estuviera reconstruyendo una y otra vez infraestructura cuando se lleva a cabo en lugares que no son los adecuados. Bueno, agricultura, 2 o 3 cuestiones también. En México las noticias no son buenas. Ya mencionadas hace un rato, mencionábamos que con la mayor temperatura hay una menor humedad en el suelo, mayor probabilidad de incendios agrícolas y forestales. También un cultivo tan importante, y es solo un ejemplo, el maíz de temporal, que en muchos lugares del país es fundamental para la seguridad alimentaria de los de grandes sectores de la población. Lo que se ha estudiado en los modelos que se han corrido y en las evaluaciones que hay, es que una zona cada vez mayor del país será, digamos, poco viable o no adecuada para que continúe sembrándose maíz, incluso en sitios donde por décadas este era el caso. Entonces también aquí tenemos malas noticias, habrá que ver si existen variedades nativas más resistentes a la sequía o incluso si empezamos a modificar los patrones de siembra, esto es, qué especies se siembran en qué lugares, dado que las condiciones de agua, de plagas, de temperatura están modificándose. Hay una serie de medidas también de sentido común que se empiezan a poner en práctica en varios lugares y que no son nuevas, pero que se empiezan a introducir en sitios donde no eran necesarios estas medidas de adaptación a condiciones cambiantes del clima para proteger algunos de los cultivos de interés económico. Biodiversidad también es un tema importantísimo para México. Ya sabemos que somos un país de altísima biodiversidad, y pensemos por un momento, con el cambio climático lo que está cambiando ya es la distribución y abundancia de los organismos, de los seres vivos, de todos los seres vivos. Algunos que pueden moverse físicamente, algunos que pueden adaptarse en periodos de tiempo cortos, probablemente modifiquen sus áreas de distribución. El ejemplo más palpable son en algunas pesquerías. Está ya perfectamente documentado la presencia de algunas especies, ya sea de interés comercial o simplemente especies biológicas de varias clases, en donde se empiezan a aparecer en latitudes en el océano donde jamás había habido registros. ¿Qué pasa? Que algunas de esas especies se están desplazando típicamente hacia el norte para ocupar aguas que hoy tienen temperaturas semejantes a las que tenían antes aguas más al sur,
donde eran sus hábitats tradicionalmente. Por supuesto que hay muchos sitios, sobre todo en tierra, en donde no va a ser posible, y para muchas especies, adaptarse. No hay para dónde correr cuando estamos hablando de coníferas, en donde empieza a aumentar la temperatura, y bueno, ¿a dónde se van a subir, entre comillas, y pueden cambiar la distribución? Sí, pues termina donde termina la montaña, el cerro, etcétera. Pero lo más importante, la resolución temporal en la cual estamos los seres humanos cambiando dramáticamente el clima es muy muy corta comparado con los millones de años que fue la resolución temporal en la cual se fueron adaptando los ecosistemas más o menos conservados o antes de nuestra intervención de plantas y animales. Entonces, con el cambio climático habrá dos cosas: extinción masiva de miles y miles de especies de plantas y animales, habrá una reducción de la biodiversidad muy significativa y habrá cambios en la distribución y abundancia de las especies. Entonces, eso nos lleva a que tendremos que, vamos a avanzar, tendremos que redefinir las estrategias de conservación. Ahorita hablamos de ello, pero está identificado que hay, en primer lugar, que poner mucha atención a ciertos ecosistemas altamente vulnerables, altamente susceptibles a esos cambios pequeños en los parámetros ambientales. Hoy sabemos que el bosque mesófilo de montaña, sabemos que los arrecifes de coral, sabemos que los ecosistemas costeros de manglar y otros son especialmente susceptibles. Entonces habrá que hacer esfuerzos para empezar, conservar lo que todavía queda de manera más estricta. Y por otro lado, en toda la estrategia de conservación habrá que definir, y aquí la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto, ya desde hace algunos años, dejó un programa muy, muy bien establecido en donde toda la estrategia de conservación en México hoy toma de manera explícita, y especialmente en los planes a futuro, cómo el cambio climático debe ser considerado para modificar algunas de las decisiones, de las prioridades, establecimiento de corredores, protección de algunas especies endémicas o en peligro de extinción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos llegando al final. Impactos en la salud. Yo les decía hace un momento que las especies de plantas y animales van a estar cambiando sus patrones de distribución y abundancia. Bueno, también aquellas especies, ya sea de microorganismos o de organismos que son vectores de enfermedades que afectan a los seres humanos, van a cambiar su distribución. Y entonces, ¿qué pasa? Es altamente probable que en México, especialmente en el sureste, en los próximos años, regrese enfermedades como el paludismo, como la malaria, que por tantos años estuvo controlado. No que sea un hecho, pero es muy probable que regrese. Y lo que ya se está dando es un incremento impresionante de los casos de dengue, incluyendo dengue hemorrágico en muchas partes del país. Y este incremento en los casos, en los últimos 5 o 6 años, ha sido a pesar de que se han multiplicado varias veces los esfuerzos institucionales y de campañas de prevención, concientización, precisamente dirigidas para reducir las posibilidades de la presencia de los factores que transmiten enfermedades como el dengue. Entonces, si las condiciones institucionales y de esfuerzos humanos por adaptarnos a estos impactos no se estuvieran dando, en vez de unos pocos miles, tendríamos a lo mejor cientos de miles de casos de dengue en México. Entonces, ahí es un ejemplo en donde empiezan, aunque hay mucho por hacer, empiezan algunos sectores, como el sector salud, a adecuar sus políticas. Lo mismo ocurre en el sector salud, y le voy a ir adelantando, con los golpes de calor. Hay sitios en el país que históricamente presentan en la temporada de verano temperaturas extremas. Esto no es una novedad. Lo que está ocurriendo es que también ahí se está dando dos cosas: valores extremos, incluso superiores a los que jamás se hayan registrado, pero también periodos muy largos en los cuales se dan estos eventos de golpes de calor. Y por tanto hay que rediseñar en los sistemas de salud a nivel estatal, municipal, pero también con apoyo federal, hay que rediseñar toda una estrategia de prevención y de atención a las poblaciones más vulnerables. Recordemos lo que pasó en 2013 en Europa. Hubo más de 25,000
muertes incrementales asociadas con esa muy fuerte ola de calor que se presentó en Europa, en países desarrollados como Francia, Portugal, España, etcétera. Y sabemos hoy que además de que hubo personas de la tercera edad, miles que murieron por falta de una atención adecuada en ese evento que ocurrió en los países europeos, de Europa Occidental. Además hubo varios cientos dentro del total de muertos que se debió a los incrementos en las concentraciones de contaminantes en las grandes ciudades europeas asociadas con el incremento en la temperatura, porque se aceleraron procesos fotoquímicos de formación de contaminantes secundarios, de ozono, de partículas, de aerosoles. Entonces fue un efecto doble. Quienes sufrieron por el efecto de la temperatura, pero también un mayor incremento en las concentraciones de contaminantes, que está perfectamente demostrado, incrementó la mortalidad a nivel de varios cientos de personas en un periodo de unas pocas semanas. No me voy a detener ya a este recuento de los huracanes. Algunas cuestiones quizá nada más para reflexionar, ya no me voy a detener mucho. Sector turismo, que es tan importante para México de manera incremental año con año en cuanto a divisas, en cuanto a la posibilidad de desarrollo de infraestructura, también muy polémico el esfuerzo que se tiene que hacer todo el tiempo para que ese deseo de incrementar la infraestructura turística en el país no entre en conflicto o no sea a costa de un deterioro ambiental aún mayor, pero es uno de los sectores más afectados por el cambio climático y eso implica otra vez pérdida de millones y millones de pesos cada año. La parte final, 2 o 3 láminas que les comparto ya para terminar, les agradezco la paciencia, me he extendido quizá demasiado, pero para terminar. Hay en el Instituto Nacional de Ecología una serie de herramientas, de portales de información de cambio climático. Una de las herramientas que hemos visto más útiles es precisamente el ver cuáles son los impactos de cambio climático en la información, tanto por estado del país, de los 32 que tenemos, como por sector productivo. Y ustedes al entrar aquí encontrarán una serie de plantillas de información, ya sea, como ven en el lado izquierdo, no se alcanza a leer, pero tenemos aquí abajo, a la izquierda, agua, agricultura, bosques, etcétera. Entonces, información semejante a la que yo les he dado con respecto a cómo el cambio climático afecta en términos generales a esos sectores. Y del lado derecho lo que tenemos son otras plantillas que aparecen en donde pueden consultar cuáles son los impactos más importantes que se espera en cada uno de los estados del país. Esto lo diseñamos con la intención de informar y de concientizar tanto a los secretarios del Gabinete Federal como a los gobernadores y creo que hemos tenido un poquito más de éxito con los gobernadores que con algunos sectores del gobierno federal, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Mi última lámina es que en ya más de 20 estados del país hemos venido trabajando de manera coordinada, sumando esfuerzos y con mucho entusiasmo de las autoridades estatales en la preparación de planes de acción climática estatal. Recordarán que les decía que son los esfuerzos a nivel local lo que nos permitirá avanzar en el conocimiento de las oportunidades y necesidades de adaptación a los impactos del cambio climático y también el terreno de mitigación, de reducción de emisiones. Hay algunos sectores fundamentales que para trabajar con ellos se requiere la participación de autoridades locales. Estoy pensando en el sector vivienda, de la construcción, en el sector de manejo de basura, del cual, por cierto, Monterrey creo que es un caso ejemplar en el país, y algunos otros más